lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme acompañarles a esta hora de la mañana. Gracias por continuar con nuestra programación. Queremos, antes de, por supuesto, darles a conocer la temática que vamos a desarrollar, expresar nuestro profundo pesar a todos los familiares de las personas que fallecieron anoche, precisamente en ese accidente aéreo. Y tal como lo hemos conocido a través de las noticias, la Fuerza Armada informó a eso de las 11:14 de la noche del día de ayer que un helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea Salvadoreña se accidentó en el sector de Pasaquina. Esto en el departamento de la Unión. En él se transportaba el exgerente de COSABI, Manuel Coto Barrientos, quien había sido capturado y entregado por parte de autoridades de Honduras hacia las nuestras. Un hecho que acontece subsiguiente es el accidente de la aeronave en la cual venía el director de la PNC, venía también otros funcionarios policiales, tal y como lo hemos escuchado. Si queremos sumarnos en este momento a ese pesar, a ese dolor que embarga también de nuestro colega periodista, ¿verdad?, también que falleció en esa cobertura institucional, también del amigo Douglas García Funes, también entre otras de las personas, a su esposa. Todos les expresamos también nuestro pesar. También ahí vemos la foto de el exgerente de COSABI, Manuel Coto, que también falleció en este accidente. Una noticia que sin duda alguna ha causado consternación, ha causado muchas reacciones. El presidente de la República ya lo ha manifestado en dar a conocer su pésame precisamente a todas las familiares, y ha dicho que lo ocurrido no puede quedar como un simple accidente, debe ser investigado a fondo y hasta las últimas consecuencias. Decía el presidente, ahí está en su cuenta en Twitter, X, y solicitaremos ayuda internacional. Así está la información que hemos conocido hasta esta hora de la mañana. Como insisto, todas las banderas en todo el territorio nacional, en todas las embajadas, estarán ondeando pues a mitad de asta. Así es que eso es parte de lo que información que este día lunes recogemos con esta tragedia que sin duda alguna va a dar más para seguir conociendo cuáles van a ser las situaciones. Antes también de presentarles el preámbulo de nuestra información, de nuestra temática a desarrollar este día, quiero darle la más cordial bienvenida al abogado constitucionalista, el doctor Enrique Anaya. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Neto. Buenos días, amigas y amigos, y me uno totalmente a tus palabras, pues, y mis más sentidas condolencias a las familias de todos y cada uno de las personas que fallecieron ayer en esta tragedia, ¿no?, en este evento, en este siniestro aéreo, pues incluyendo oficiales policías, oficiales militares, periodistas, la persona que había sido detenida. Así que se trata definitivamente de una tragedia que enluta al país, y pues mis más sentidas condolencias. Así es, muchísimas gracias. Vamos a estar a la expectativa de ver el curso de la información para ir generando también las diversas opiniones o análisis. Pero sí era necesario también expresar ese abrazo solidario en este momento para todos los familiares de los oficiales que fallecieron en este accidente, como también a todas las personas que venían ahí. David Cruz, nuestro colega periodista, una persona que tuve a bien conocer y ver crecer en este medio de comunicación. Vaya para todos sus familiares residentes en el oriente del país, vecinos, allá en Tecapán, pues nuestro abrazo solidario para toda su familia y para el resto también. Bueno, a continuación, parte de la temática que vamos a sostener este día con nuestro invitado y que tiene que ver con el marco constitucional del país y otros temas que están, desde luego, siendo analizados y tratados y un poco a la espera de ser abordados en la Asamblea Legislativa. Veamos a continuación el siguiente informe.
En El Salvador, el sistema judicial se está poniendo a prueba. Con la implementación del régimen de excepción, la cantidad de casos en los juzgados ha incrementado indudablemente, evaluando así la capacidad que tiene el país para impartir justicia sobre las más de 75,000 personas que han sido capturadas bajo este mecanismo. Sin embargo, otra de las pruebas es la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. La actual fase del proceso se encuentra en un momento clave. Los legisladores, quienes tienen la responsabilidad de elegir a los magistrados, están revisando una lista de candidatos que ha pasado por diferentes etapas de evaluación. En este contexto, es crucial entender cómo se lleva a cabo esta selección. Los candidatos deben cumplir con ciertos requisitos y ser evaluados en función de su trayectoria profesional y sus méritos. El proceso incluye entrevistas públicas en las que los aspirantes tienen la oportunidad de presentar sus propuestas y responder a preguntas de los legisladores, quienes posteriormente tomarán una decisión final. La transparencia y la legitimidad del proceso están bajo el ojo vigilante de la sociedad y los medios de comunicación. La comunidad y los expertos en derecho estarán atentos a los resultados, esperando que el proceso de elección no sea postergado como ha sucedido con la elección a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Para analizar estos y otros temas, no se pierda la entrevista de Diálogo 21 con el abogado constitucionalista Enrique Anaya. Reportó Jonathan Cortés. Jonathan, gracias por tu preámbulo que nos pone en perspectiva precisamente sobre este tema que vamos a tener esta mañana en el análisis. Gracias nuevamente por acompañarnos, doctora Anaya. ¿Cómo de alguna manera usted está examinando este tema relacionado con el atraso que existe en la Asamblea Legislativa para elegir miembros del Tribunal Supremo Electoral? ¿Es motivo de preocupación para algunos sectores o es un motivo normal de un proceso que puede dar como final último el poder sacar los mejores perfiles para esos cargos? Vamos a ver, yo creo que la situación de retraso es de alta preocupación. No solamente porque está acéfalo, una entidad tan importante como el Tribunal Supremo Electoral, y definitivamente pues siempre hay procesos en desarrollo y en estos momentos eso está totalmente detenido. Dos, todavía llama mucho más la atención, Ernesto, que pues antes podrían haber retrasos en la elección, en la designación de funcionarios, porque los partidos políticos estaban negociando. Hoy, en cambio, pues Nuevas Ideas tiene la mayoría. Por lo tanto, no tendría por qué haber supuestamente ningún retraso, salvo que al interior de Nuevas Ideas exista, digamos, algún debate sobre a quién elegir. Yo siempre digo pues que este servidor es muy... tengo la ingenuidad de un niño de primera comunión, pero también se escucha mucho que este retraso tiene que ver con el hecho que el régimen dictatorial en el que vivimos quiere suspender las elecciones del 2027, prolongar el periodo de los diputados hasta 5 años y por lo tanto no urge estar eligiendo magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Porque no quieren, digamos, que estos que nombrarían, que estarían por 5 años, pues hubiera problemas, sino que quieren ver las situaciones. Me explico quizás un poquito, me ha tomado un par de minutos. Mira. Sí, porque cuando usted me dice postergarlo es más en el imaginario de creer que es una de las causales por las cuales no se quiere elegir. Exactamente, así es. Que uno de los motivos por los cuales no se eligen los magistrados es porque todavía se están buscando cómo diseñar el esquema. Te comento, digamos, y aquí, como dicen en política, nada es casualidad, ¿no? Recordemos que está pendiente de ratificación una reforma a la Constitución aprobada el 29 de abril, que hace un mecanismo para que la misma legislatura, recordemos, amigas y amigos, actualmente para aprobar una reforma constitucional tienen que intervenir dos legislaturas. Sí. En cambio, con esta reforma se está haciendo que la misma legislatura acuerde y ratifique la reforma. El 248. Sí. O sea, en un mismo día se podría cambiar la Constitución, ¿no? En un mismo día. Y recordemos que también el rumor
en el ámbito político era que la intención era reformar el mecanismo de elección de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, porque aparentemente Nuevas Ideas no quería que ni un representante del FMLN ni un representante de ADN estén presentes ahí. Entonces quieren cambiar el mecanismo de elección. El problema es que entonces si eligen, los que eligieran se van a quedar 5 años. Y podrían hacer el nuevo aplicación hasta después. Hasta dentro de otros, ¿qué? 5 años, 5 años más. Exactamente. Entonces, estamos hablando de 10 años más. No, 5 años, estos y después 5. Sí. ¿Cuál es, tengo entendido, la intención del régimen? Es aprobar la reforma, cambiar las reglas para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, elegirlos ya, digamos, totalmente a su gusto, porque la intención es no celebrar elecciones en 2027. ¿A través de qué truco, Ernesto? Muy fácil. Decir que hay necesidad de emparejar los periodos de diputados y alcaldes con el presidente, ¿no? Y hacerlos de 5 años para que no estemos en elecciones cada 3 años. Y entonces algo que ya ha sucedido en la historia del país sería decir, miren, vamos por 5 años, el nuevo periodo de los diputados va a ser de 5 años. Entonces, para no elegir, no vamos a poner una disposición transitoria que diga, no vamos a tener elecciones en 2027, sino hasta en el 2029. Entonces, con lo cual, así el régimen en el que vivimos se evitaría el desgaste inmediato que está existiendo, sobre todo, digamos, de los diputados, ¿no? Que ha sido como lo más ruido, ¿no? Ya esta semana pasada también ha sido sobre los sueldos, digamos, en el sector estatal, pues, ¿no? Que vemos que es escandaloso, ¿no? Hasta más de $40,000 mensuales, algunos funcionarios, de que para evitar ese desgaste, mejor no hacer elecciones en el 2017 hasta llevarlo. A ver, pero digamos, esa es un poco una lectura bajo ese horizonte, como usted muy bien lo describe. Pero lo cierto es que también detrás de todo esto hay argumentos o cuestionamientos que podrían darse a pensar también de que es parte del atraso por el cual ha existido, que es el que estos actuales no reúnen los perfiles pertinentes. De hecho, fueron seriamente cuestionados, incluyendo la lista presentada por el oficialismo. Totalmente, mira, yo creo que muy difícilmente alguno de los candidatos propuestos actuales, los candidatos actuales al Tribunal Supremo Electoral, muy difícilmente cumplen con los requisitos. Pero bueno, la Constitución señala que cómo se van a proponer cómo se eligen los 5 magistrados. 3 de partidos políticos y 2 a propuesta de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Uno por Nuevas Ideas, otro por FMLN, otro por ADN, que son los que quedaron los 3 primeros lugares en la última elección presidencial, y 2 de la Corte. Yo vi las entrevistas de todos los 5. Que por cierto creo, bueno, de alguna manera fue también discutida, ¿no? Fue bien cuestionada la forma. Sí, no, totalmente. No, sí, mira, es que, vamos a ver, es realmente, te digo, más que una entrevista, yo creo, lo voy a decir con toda franqueza, mira, una puesta en escena en realidad, una puesta en escena, desde los candidatos y de los diputados. Puesta en escena, ¿por qué? Porque todos los partidos políticos, todos, ¿no? Nuevas Ideas, FMLN y ADN, han propuesto dentro de las ternas a personas que han tenido vinculación política, ya sea formal o material, con el partido. Y si respetamos, la compartamos o no, pero respetamos la jurisprudencia constitucional, ha dicho que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no deben de tener vinculación partidaria. Y todos esos los tienen, pero los mismos de Nuevas Ideas también. Entonces ahí tal. Entonces se podría de alguna manera dejar a un lado y irse más por esa ruta que usted dice. Lo que quieren es adelantar los procesos de periodos de elección y que vayan concatenados un poco al esfuerzo de adelantar parte de lo que, si le queremos ver, parte de la gobernabilidad o de la función de gobernabilidad que del alegato de gobernabilidad, que necesitas tener un control, ¿no?, de todas las instituciones, incluyendo, por supuesto, la Asamblea Legislativa, ¿no? Porque te imaginas Bukele con una Asamblea Legislativa que no le fuera, digamos, totalmente sumisa, ¿no? Que fuera una Asamblea Legislativa, digamos,
con buenos diputados, es cuestionadora, ¿no? Y simplemente que no lleguen a apoyar botones y que no estudien nada, pues la tendría, digamos, más complicada, ¿no? Sobre todo en los aspectos de préstamos y presupuesto y ese tipo de cosas. Así que yo creo que va más por ese lado, porque vamos a ver en realidad... Porque está el 248 que con eso pueden... Así es, y sobre todo, seamos como usted serios, dice, digamos, ¿no? y digamos, como yo digo, tampoco nos engañemos. ¿Acaso Nuevas Ideas se ha destacado por elegir y buscar los mejores perfiles, los mejores candidatos? No. Yo creo que en el caso de Nuevas Ideas rige aquello de que más vale una onza de lealtad que una libra de sabiduría. Entonces, en realidad, seamos francos, no buscan candidatos serios, digamos, a la tal. Buscan personas que le sean leales al proyecto. Okay. Me piden una pausa. Voy a un poco a hilvanar el tema también de la Corte Suprema de Justicia, que es otro tema, y no puedo escapar de conocer la opinión suya con relación al tema del estado de excepción, sí, ¿verdad? Y algunas aristas que están también ahí en el marco. Aprovechando la presencia de usted acá en nuestros estudios, voy a una pausa, 7:17. Gracias por estar con nosotros. Así es, enhorabuena para una taza de café. Qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos nuestra conversación con el doctor Enrique Anaya, abogado constitucionalista. Y antes de pasar a hablar del tema que está también íntimamente vinculado, que es también la elección de magistrados a ser sustituidos, a ser electos para la Corte Suprema de Justicia. Voy a presentar parte de las preguntas que ya nuestros invitados han hecho. Vamos a ver, la primera dice: buenos días a tu invitado, Ernesto. La ley no puede tener efecto retroactivo, por lo que no se podría. Se refiere, me da la impresión, pues, al tema de la... Sí, no, pero es que aquí no... La eventual reforma constitucional no se trata de... No tendría efecto retroactivo, siempre sería para el futuro, no hay efecto retroactivo. Ahí no hay ningún efecto retroactivo. ¿No hay ningún problema a criterio...? No. Vamos a ver, problemas puede haber, pero no, el tema en discusión no sería, digamos, el efecto retroactivo. El problema es si es posible, digamos, este periodo, digamos, si es posible prolongarlo, prorrogar, digamos, el periodo de los actuales o sea, aún diputados. Cuando la pregunta es bien clara y le establece, hoy en política y especialmente creo que... Sí, no, y te voy a comentar, mira... Es decir, que se han hecho otras cosas ahí. Terribles, pero mira... o sea, eso es lo que escucho de ustedes, en términos que somos conocedores en la materia, ¿no? Sí, pero... Y te comento, te voy a poner un ejemplo para que vean que no hay ningún tema de retroactividad, es un tema hacia el futuro. Okay. Eso es debate. Y te voy a comentar un tema. Es que ya tenemos algunos antecedentes, yo no voy a decir si correctos o incorrectos, pero tal. En 1983, en diciembre, la Asamblea Constituyente, que fue elegida como Asamblea Constituyente, dijo, hicimos la Constitución y entra en vigencia en diciembre de 1983. Pero hay una disposición transitoria que dice, esta Asamblea Constituyente, a partir de tal fecha se convierte en Asamblea Legislativa, hasta que se hagan las elecciones, dijo, en 1984. Entonces, estas personas que habían sido elegidas en 1982 como diputados constituyentes, se convirtieron y estuvieron algunos meses más ya como Asamblea Legislativa, ya después ya se hicieron las elecciones. Entonces tenemos algunos antecedentes donde un diputado prorroga su periodo, ¿no? Entonces aquí entiendo yo que lo que están buscando es cambiar, precisamente como dice esa pregunta, cambiar el diseño constitucional para elegir magistrados del Tribunal Supremo Electoral, tal, y después hacer una reforma constitucional. Bueno, primero hacer una reforma constitucional para cambiar el diseño de cómo se elige y ya después hacer una reforma para permitir que los actuales diputados que terminan su periodo en el 2027 continúen como tales hasta el 2029. Ok, vamos a ver, tengo otra pregunta ahí, creo que va en esa misma consonancia de lo que usted está planteando. Vamos a ver, la pregunta dice así: buenos días, ¿debería cambiarse el diseño constitucional de proponer magistrados? Es la esencia de lo que estamos hablando. ¿Qué piensa usted? Mira, yo creo que
nunca hay que tenerle miedo al cambio, pero hay que discutirlo y hay que reflexionarlo y debe ser un debate nacional. Mira, por ejemplo, ahorita, digamos, se está debatiendo esto mucho en República Dominicana. Hay una propuesta por parte del presidente de reformas constitucionales. Bueno, la crisis constitucional que tiene México. Pero lo que me parece que es totalmente inapropiado, Ernesto, es cuando las reformas se hacen sin participación, digamos, de la ciudadanía, ¿no? Hay, mira, modelos de cómo componer las entidades electorales en el mundo existen. Mira, los modelos, las posibilidades, es tan variado como la cantidad de pupusas que hacemos en El Salvador. Hay impresionantemente, o sea, por eso que hay una especialización. Este servidor no lo es, pero especialistas en derecho electoral, porque en realidad se ha ido convirtiendo en una materia muy específica. Entonces, solo ¿qué tipo de modelo? ¿De qué tipo de figura? Si va a haber tribunal electoral, si va a haber uno administrativo y el otro judicial, tal. Es una cosa impresionante. Por ejemplo, en México prácticamente cada 6 años lo han ido cambiando. Y todavía, digamos, no logran dejar estable, ¿no? O sea, cambia mucho, cambia mucho. Vamos a ver, tengo otra pregunta también acá. Buen día, dice Ernesto. ¿Por qué los partidos políticos proponen personas que de antemano saben que serán rechazados? ¿Será compadre hablado? Pues no lo sé, mira, yo en mucho, quizás lo especulo, que quizás inicialmente había un acuerdo, pues, de que tú pones el tuyo, yo pongo el mío y ya yo nuevas ideas elijo, pero en realidad que no se ha hecho, pues parece que no hay, aparentemente no hay un acuerdo entre los partidos políticos para poder elegir a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Así que no, yo especulo, por supuesto, esto no es especulación, pero es una especulación dada la experiencia nacional y la historia, que tiene que ver más con los mecanismos para poder potenciar amplitud de periodos. Amplitud de periodos, reformas constitucionales para amplitudes de periodos. Así es, ese es el punto que logro recoger un poco en su, digamos, síntesis. Igual términos pasaría con el tema de la Corte Suprema de Justicia. Digo esto porque, si no me equivoco, corríjame, este día creo que concluyen o continúa el periodo de entrevista de los magistrados de Corte Suprema. Sí, hay que recordar, amigos, que para poder, terminan su periodo 5 magistrados en septiembre, precisamente, a finales de septiembre, creo que la última semana, 5 magistrados propietarios y 5 magistrados suplentes. Entonces hay que elegir 10, entonces se presentan 30 candidatos, ¿no? Que ya sabemos que tenemos un esquema muy complejo, que la mitad es del Consejo Nacional de la Judicatura y la otra mitad de los abogados, ¿no? Elecciones de abogados. Ya está, se presentó y van entrevistando 6 personas en cada sesión, la comisión política, ¿no? No las he visto todas, Ernesto, porque es algo cansado, pero te voy a ser franco, también me parece una puesta en escena, digamos, sencillamente un show. Vamos a ver, solo para que tengas un panorama. Juega que esas, ahí las tengo grabadas, ahí las tengo, digamos, las entrevistas que le hizo el Senado en los Estados Unidos, ¿no? A la magistrada, ahorita me escapa el nombre, de origen latinoamericano, no tal. Estuvo más de una semana Sonia Sotomayor. La propuso Barack Obama. Allá quien entrevista es el Comité Judicial del Senado, ¿no? Y la propone el presidente, lo propone el presidente, y quien elige está. Estuvo más de una semana en entrevistas públicas, dudas, o sea, tal. Aquí yo he contado el tiempo de algunas entrevistas, 8 minutos. ¿Y el tipo de preguntas le convencen a usted como abogado constitucionalista? No, mira, es de chiste. ¿Sí? Sí, es de chiste. Es más, mira, te voy a comentar algunas peculiaridades, ¿no? Que precisamente voy a escribir sobre eso. ¿No ve un proceso serio en todo esto? No, para nada. Mira, por ejemplo, un candidato, creo que fue el primero, digamos, donde se nota que no hay, digamos, la sinceridad en el plan. Él es un funcionario de Casa Presidencial, es un empleado de Casa Presidencial, se me escapa el nombre, por supuesto, ¿no? Es un empleado de Casa Presidencial, y cuando le dije, mire, usted puede contarnos su experiencia, y todo, divagó, habló, pero nunca dijo que era empleado de Casa Presidencial. Nunca lo dijo.
¿Y eso, ¿me entiendes? O sea, y eso es un pecado, por supuesto, capital, verlo desde el punto de vista de que una vez entrando en el ejercicio, si es que son electos, pueden medirse por el trabajo más allá por la comparecencia. Yo francamente en la tradición... Porque en este país, y lo voy a decir a título muy de lo que recojo, no solo de ustedes como gremio, sino de todos los que vienen acá, es que aquí difícilmente alguien puede estar exento de poder tener cierto corazoncito, vinculación, lo que sea, ¿no? Vamos a ver, eso nadie va a estar exento, ni aquí en ninguna parte del mundo. Así es, pero cosa es que tú lo elijas. Porque la persona tiene un mérito. Todo, pues, y disculpen, amigas y amigos, pero es lo más conocido. No, pero en es el interesante mundo. el punto este, ¿no? Mira, por ejemplo, en Estados Unidos, nadie va a esperar que un presidente demócrata presente a un candidato de carácter conservador. Nadie va a esperar que un presidente republicano presente a un candidato a magistrado, candidato a jueces, como le llaman allá, progresista. No, pero cosa es que tú lo propongas y que sea una persona que tú sabes que tenga ese perfil, a que vaya a ser una persona que tú pretendas que sea una persona servil y obediente. ¿Sabes cómo le llaman? Los alemanes tienen una cuestión muy peculiar a eso, que también es, allá en Alemania es muy variable la composición del Tribunal Constitucional Federal, pero es a propuesta de partidos, a propuesta de los estados, no los Länder, y ellos le llaman die Verding gratitud. ¿A qué sentido? Que tampoco es exacto, pues, pero tiene ese sentido histórico de que el juez o magistrado del Tribunal Constitucional alemán, cuando le llegue un caso del partido que lo propuso, prácticamente está obligado a darle palo. O sea, para decir, para demostrar, digamos, la independencia. Y aquí, en cambio, el propósito siempre ha sido, no, te lo digo, pero además de eso, por ejemplo, una candidata, dice ella que se ha dedicado a la academia, pero cuando cuenta su historia, no dice qué universidades ha dado clases, no dice qué libros ha escrito. ¿Es obligatorio que dé clases, digamos, bueno, por el ejemplo que usted pone? No, pues. No, porque ella dice que es académica. O sea, un académico es alguien que imparte clases, que escribe libros, que, o sea, ese es un académico, ¿no? En cambio, aquí te digo, las preguntas, no, y las preguntas son bien genéricas, bien casi, mire, de verdad que el agua moja. Ese tipo de preguntas es la que hacen los diputados. No es serio. Me quedo con el sabor a seguir profundizando más sobre estos y otros temas. Nos quedó pendiente el conocer sus valoraciones con relación a este informe del CIDH, ¿verdad? De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ¿verdad? Con relación al régimen de excepción, algunas declaraciones también que se recogen ahí también de manera oficial con relación a este tema, pero seguramente voy a tener más adelante tiempo y espero conceda siempre de su agenda para poder conversar sobre este tema. Le muchas gracias por la invitación. Buen día, buen inicio de semana, amigas y amigos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos con más análisis esta mañana de día lunes de temas importantes del país. Quédese con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a esta segunda parte del programa a Álvaro Cruz Rojas. Él es periodista, conocedor de temas muy importantes a lo largo de la historia del país y quiero darte la más cordial bienvenida. Gracias por Gracias, Ernesto, un gusto siempre verte y estar aquí. Gracias. Sin duda alguna, Álvaro, no puedo pasar por alto, desde luego preguntarte y comentar esa tragedia que ahora pues tiene el país con los ojos puestos, sobre todo por esto que sucedió el día de ayer en Pasaquina, en la que las autoridades pues ya definitivamente habían entregado al expresidente de la cooperativa COSABI, ¿verdad?, Manuel Coto Barrientos, y lamentablemente pues la aeronave pues cayó, se accidentó y trajo trágicamente esta noticia, ¿no? Sí, es una tragedia que nos ha estremecido, ¿verdad? Yo primero quiero empezar expresando mis condolencias a la familia de los fallecidos. Personalmente conocí al comisionado Arriaza Chicas y al comisionado García Funes, ¿verdad? Hemos tratado con ellos durante décadas en el trabajo periodístico eran dos oficiales de amplia trayectoria, ¿verdad? Sí. De reconocidos
funcionarios. También el colega David Cruz, ¿verdad? Que lo conocimos en las coberturas, un muchacho joven. Creció acá con nosotros, de exacto, hecho, aquí cuando comenzó sus primeros pasos y aquí desarrolló parte de esa. Bueno, y a todos, ¿verdad? Es el destino de la vida, ¿no? El destino, lamento mucho. Y obviamente un hecho que trasciende el camino de esta tragedia es también que venía el exgerente de COSAVI, que era una pieza clave de todo este proceso, que había sido detenido, que está siendo tratado de manera noticiosa también, ¿verdad? Exactamente. Por el desfalco que ha pasado ahí, ¿no? Exactamente, se esperaba que esto fuera una gran... Esta era la noticia precisamente antes de la tragedia. Anoche todos estábamos esperando la conferencia de prensa que había convocado la Fiscalía, ¿verdad? Y el Ministerio de Seguridad, que iban a presentar al señor Coto Barrientos. Luego se suspendió tras me imagino que tras conocerlos ellos lo que había sucedido. Nos quedamos también con esa incertidumbre. El señor Coto Barrientos era acusado de ser el cerebro de toda esta defraudación, ¿no? ¿Verdad? Y supongo que quedarán muchas dudas en el aire al respecto de ese tema, ¿verdad? De ese tema, que es lo que sin duda alguna... subsecuentemente de la tragedia que habría que apartarla, ¿no? Porque claro. Es un momento de mucho dolor, de mucha tristeza, en la que, como bien lo dije al principio, abrazamos este momento para sus familiares, como bien tú también lo acotabas, del director de la PNC, a quien por muchos años lo hemos entrevistado. Exactamente. Dura García también, ¿no? Que ha estado muy activo, a su familia, a su esposa, en fin... al resto, ¿no? Más allá de apartar eso, también estaba el tema de la noticia, ¿no? Exacto. Que ha venido, desde luego, desde mayo, ocupando, ¿no? Desde mayo hemos estado siguiendo este caso, lamentable también, del caso de defraudación en COSAVI, que ocurrió en COSAVI, que hay miles de afectados, ¿verdad? Ahí hemos estado además escuchando cómo estas personas afectadas han ido sufriendo las consecuencias de eso. Y sobre todo por la importancia que tenía la captura, ¿no? Y ahora la entrega de él, y como tú bien lo decías, para poder de alguna manera arrojar mayores indicios de toda esta operación que sin duda alguna ha impactado fuertemente en la emoción y en el estado de salud de todos sus clientes de esta cooperativa, ¿no? Sí, todos los afectados, ¿verdad? Incluso veíamos ayer un caso de una persona que había fallecido, ¿no? También con ya problemas de salud o algo así. En fin, ¿no? En fin, ¿verdad? Ojalá que la investigación continúe. Bueno, el presidente ha dicho que hay que hacer una investigación, decía el presidente, ¿no? Sí, que se investigue a fondo estos hechos, ¿verdad? Lo de COSAVI y lo del helicóptero, por supuesto, ¿verdad? Había condiciones climáticas, hay que tomar en cuenta eso, pero de todas maneras es necesaria una investigación. Una investigación que diga realmente qué es lo que pudo haber pasado. El presidente dijo que iba a haber una investigación. Sí, incluso por ejemplo, no es una cosa que la estamos inventando tú y yo acá, no. El presidente fue claro, primero en resaltar el papel, el rol del director de la PNC, en la cual pues hablaba de los méritos que desde luego él ha tenido en función, allá lo dice, fue una pieza fundamental para traer paz y seguridad a nuestro pueblo, ¿verdad? No fue cualquier director de los que ha tenido la policía, fue director de la policía del Plan Control Territorial, del régimen de excepción y de la guerra contra las pandillas. Un hombre, dice, leal e incorruptible, que luchó contra todo, ¿verdad? Sí, y el comisionado Arriaza Chicas, para que nos demos una idea de lo que significaba dentro de la policía, su número de identificación, el ONI, era el número 1 en la corporación policial. Y además fue el primer comisionado general, el primer policía de carrera que llegó a ese cargo, ¿verdad? Sí, de la primera generación de policías. Exactamente. Además había sido un oficial de la Fuerza Armada que fue incorporado en la fundación de la PNC. Sí. Igual mérito, el resto también, ¿verdad? De lo que están ahí. Douglas García también, exactamente. Y el resto también. Ellos tuvieron una carrera ascendente. Yo recuerdo que esa chica fue virtualmente jefe
de todas las delegaciones Sí, del país, de sí, todas sí. las delegaciones importantes ahí estuvo, y de todas las divisiones importantes. Igual de... Tuvimos a bien de verlos sí. crecer también en ese desarrollo. Exacto. Igual ver ese García, desarrollo. yo recuerdo siempre a García Funes en un incidente que tuvimos en algún momento a finales de los años 90 entre policías y periodistas, y él estaba muy preocupado de que no trascendiera más, de que lamentando se fue a disculpar a los medios. Era ese tipo de gente, ¿verdad? Sí, definitivamente. Bueno, no podríamos pasar por alto para hacer un poco acotación de esta tragedia, también circunscribirla en el hecho noticioso por ser uno de los actores principales en esta situación de COSAVI que venía en esa aeronave. Exactamente. Obviamente, nuestra solidaridad con ellos. Cuéntame un poquito, ¿cómo ves un poco en lectura general este nuevo ejercicio en el cual la la Asamblea Legislativa pues tiene ya bien la elección de funcionarios de segundo grado? Hablamos del tribunal y hablamos atrasos también en el tribunal. Bueno, creo que en el caso de la Corte no hay atraso, pero No, sí creo que en el tribunal sí ya es evidente. En el caso del tribunal sí hay. Cuéntame un poco sobre ello. ¿Qué piensas, no? Creo que todos estamos sorprendidos del atraso del tribunal, ¿verdad? Esperábamos que quedara electo justo cuando terminaba el plazo de los magistrados anteriores. No ha ocurrido, no sabemos por qué. Suponemos que ahí ya dijo el presidente de la Asamblea, habló de que había alguna discusión interna dentro de Nuevas Ideas. Esa es la explicación oficial que nos han dado, ¿verdad? Habrá que ver qué sucede. Habrá que ver si va a haber cambios también en una reforma constitucional al respecto. Con el 248, que es parte... Todo eso está en el aire. Con respecto a la Corte Suprema, sí estamos pendientes todavía de la elección, todavía están en el plazo. Esperemos que elijan a los jueces, a los máximos jueces de la República, los más probos, los más capaces, que sigan su trayectoria no solo académica, sino también personal. Ahí había críticas a algunos de ellos, de hechos de su pasado cuando eran jueces, como aquel que había casado a una menor, ¿verdad? Pero de ahí... O sea, hay historias que anteceden precisamente para saber que el objetivo a la hora de hacer una elección de esa naturaleza, y tú y yo hemos sido testigos a lo largo de la historia, es sacar lo mejor que se pueda. Exactamente. ¿No? Para lograr tener una buena justicia, si lo queremos ver desde el punto de vista. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Sí. Yo creo que es sumamente importante que sean probos, capaces y que tengan una trayectoria personal y profesional impoluta. Igual sucede con el tribunal, que sin duda alguna, pero detrás de todo esto, y tú y yo que hemos estado muy de cerca viendo cómo se escribe la historia posguerra también, este tema del Tribunal Supremo Electoral le antecede una discusión que tiene que ver con reformas constitucionales. Recuerdas muy bien lo que ha sucedido con el 248 de la Constitución, con todo ese aval prácticamente ya para poder hacer y ejercer cambios dentro de la estructura de la organización de instituciones tan importantes como el Tribunal Supremo. Sí, está esa reforma en el aire, pero creo que por el momento todo es mucha conjetura. Sí, ¿verdad? sí. ¿O qué motivaciones crees tú que hay detrás de todos esos procesos que todavía están ahí? A ver, en el caso del tribunal. Sí, evidentemente hay una discusión de años, no solo de este momento, sobre la separación de las facultades del tribunal entre administrativa y como justicia electoral, ¿verdad? Habrá que ver también si eso se toca, ¿verdad? Así es, en efecto. Voy a hacer una pausa, me la piden. ¿Qué piensas de esta segunda gestión del presidente? ¿Cuáles son los alcances que se han logrado o los avances que hemos tenido de acuerdo a la historia profesional que te destaca? ¿Cuáles han sido los más significativos? ¿Y cómo ves tú también este nuevo horizonte que traza el presidente para decir, bueno, este es el próximo quinquenio para recuperar la economía? ¿Te parece si hablamos de esto cuando regresemos? Voy a una pausa, 7:45. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos nuestra conversación con Álvaro Cruz, periodista y conocedor de temas de país. Te decía que cómo ves este nuevo periodo en el cual se enmarca un trazo
de quinquenio basado en recuperar el tema de la economía. De hecho, la fase 3 del plan económico fue dado a conocer por el presidente en el marco de un acuerdo precisamente con un tema, logístico y sobre todo también basado en un principio de negociaciones con una empresa turca. A ver, yo creo que la primera cosa que hay que destacar es el tema de la seguridad. Sigue siendo un logro, seguimos percibiendo esos logros. Creo que ese es el premio principal que dio la población al mandatario para ser reelecto, ¿verdad? Creo que eso lo seguimos percibiendo y esperamos que siga también manteniéndose esa parte de la política de Estado. Eso es importante destacar, ¿verdad? Sin la seguridad, todo lo demás que viene para adelante sería mucho más difícil, ¿verdad? A ver, en el tema económico, ya el presidente ha dicho que esa es su meta principal este periodo. Hemos visto algunas medidas, el tema de los aranceles, cómo lo han disminuido, han eliminado aranceles en alimentos. Hemos visto el tema del hub tecnológico, ¿verdad? De apostarle a traer inversiones tecnológicas, y eso es bueno para el país. Si logramos que el país tenga inversiones tecnológicas y que se convierta en un lugar donde se puedan fabricar asuntos tecnológicos de primer nivel, y no solo dejemos de ser un país meramente de maquila textil, de tecnología en la región, como exacto. Y luego ahora, que es muy importante para mí, el tema de la logística. Evidentemente el puerto de Acajutla necesitaba una modernización, me parece a mí muy importante el tema de activar el puerto de la Unión. El puerto de la Unión, como todos sabemos, ha sido un gran proyecto de Estado que ha sido abandonado, mal administrado, desde que se inauguró por primera vez en 2008. Luego hubo otra inauguración en otro gobierno, y fundamentalmente durante varios periodos ha estado ahí tirado sin ninguna inversión, sin ninguna cabeza para sacarlo adelante. Entonces creo que es esperanzador para el país y sobre todo para la población de la zona oriental el proyecto de la Unión. Ahora, este es un tema que obviamente viene subsecuente, si queremos verlo así, a partir de todo este problema que fue resuelto y que históricamente incluso creo que tú y yo en nuestra carrera periodística lo logramos identificar y vivir, que fue el flagelo de lo que fue la guerra de Vara por una guerra de carácter también más atroz, que fue la delincuencia, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, hoy el país tiene nuevos horizontes, nuevos niveles en materia de seguridad, y ahora vamos a ese trazo. ¿Qué piensas tú del tema del régimen de excepción? Recientemente el presidente, en una declaración que diera a la revista Time, dijo, bueno, dejó entrever de que sí, pero nos hace falta todavía, ¿no? O sea, cuando le preguntaban de que si era necesario continuarlo, él decía, pues dijo entrever, creería que no, pero hay que esperar porque todavía es remanente. Palabras más, palabras menos, ¿no? A ver, yo creo que el régimen de excepción respondió a una situación extraordinaria que ameritaba esa medida extraordinaria, ¿verdad? Definitivamente, Ernesto, nosotros que tenemos hijos jóvenes, nosotros vivíamos con una angustia permanente en cada salida de nuestros hijos, ¿verdad? Yo recuerdo acompañar a mis hijos a una tarea, por ejemplo, que les encargaron en el centro de San Salvador, y yo iba angustiado de qué podía pasar, ¿verdad? Entonces creo que todos vivíamos en esa zozobra, y creo que las medidas de seguridad, el régimen de excepción, han logrado acabar con la actividad delincuencial, especialmente de las pandillas, y eso nos ha dado la tranquilidad que vivimos. Hay polémicas, hay problemas, sí, es cierto, pero también hay logros. Es decir, se habla de hasta 700 días sin homicidios en los últimos 5 años. Eso es positivo, por supuesto.
Es positivo que podamos transitar por las calles, caminar por las calles con mucha mayor tranquilidad, subir a los buses con mayor tranquilidad. Todo eso son logros importantes. Supongo que sí, que en algún momento, como dijo el presidente en Time, el régimen de excepción tendrá que quitarse. Él habló de la brevedad posible. Eso va a suceder en algún momento, yo no sabría decir cuándo, pero supongo que el ministro de Seguridad, por ejemplo, hablaba de que todavía faltaba detener 10.000 pandilleros. Es probable que eso tenga relación con los tiempos del régimen de excepción, ¿verdad? Cuéntame un poquito, esta voz orquestal que se escucha por algunos sectores de derechos humanos y este último que corona el tema en particular de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que promueve la OEA y sus críticas para la vigencia del mismo y el arrastre que ha tenido precisamente de aquellos sectores que creen que este ha sido demasiado injusto, sobre todo cuando hay mucha gente inocente que ha sido capturada por el régimen. ¿Qué piensas tú al respecto? A ver, yo creo que hay que atender todas las quejas que se escuchen. Hay que investigar. El gobierno mismo ha aceptado que hubo detenciones que tuvieron luego que liberar alrededor de 10.000 de los detenidos, ¿verdad? Pero sobre todo yo quiero enfatizar en que hay una situación terrible de derechos humanos que sufríamos con las pandillas a un nivel mucho peor de cualquier situación posterior, ¿verdad? Entonces sí hay que escuchar las voces que hay que buscar cómo corregir los errores que hayan podido ejecutarse en estas circunstancias. Ningún proceso es perfecto, pero creo que los logros de la seguridad han beneficiado a las mayorías, ¿no? Porque al final, como te repito, se cuestiona muchísimo el tema de esta y que cuando periodísticamente examinamos, vemos que incluso es parte del reconocimiento que las autoridades hacen de capturas que han sido de personas que han sido inocentes, pero que han salido incluso una vez depuradas del proceso judicial, por lo cual respalda un poco la tesis que si hay personas inocentes, pues salen. El que nada debe, en pocas palabras, nada teme, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Tú crees que este informe no está, digamos, sustentado en una realidad que también hay que destacar, que el problema, y tú y yo lo hemos vivido, está tan arraigado, perdón el término, sí, está bien arraigado, ¿no? Sí, pero también enraizado, es decir, socialmente hablando en los territorios, ¿no? Sí. Porque es una generación de generación la que hay detrás de todo esto, y esto es sociológicamente se ha logrado estudiar así, cuando vemos que el problema tiene raíces de carácter sociales, ¿no? Así es, y hay que recordar, en las comunidades, tristemente, el involucramiento de mucha gente en las pandillas era bastante común, y en muchos casos, no solo por voluntad propia, sino también porque eran obligados por las pandillas a colaborar, no tenían opción, ¿verdad? Muchas de esas personas detenidas son consecuencia de esa situación, ¿verdad? A ver, ¿tienes tú más o menos una idea de cuánto puede representar mantener este régimen de excepción todavía a partir de lo que se conoce y se dice de que todavía están estos remanentes como tal? Bueno, hablan de 10.000 personas, de 10.000 pandilleros todavía sueltos, ¿verdad? Yo no tengo la... Ahí vi un trazo que te recuerda que se decían que eran alrededor de 70.000, ¿no? Sí. Creo que sí. Yo no tengo el conocimiento ni he tenido conversaciones con funcionarios sobre eso, de cuánto tiempo puede ser,
ni el costo que significa esto. Pero evidentemente hay un costo. Ahora, pero sí hay un costo, pero también hay un resultado, que es el punto que corona nuestra conversación sobre este tema, ¿no? Y el gran desafío es que después del régimen de excepción, el ambiente de seguridad prevalezca, ¿verdad? Creo que construir un andamiaje jurídico, un andamiaje social también, que es lo que está haciendo, por ejemplo, la Dirección de Integración, es decir, darle opciones a los jóvenes para que las pandillas nunca más sean atractivas para ellos, es un desafío fundamental para que no volvamos a pasar por esta situación, ¿verdad? Porque el problema es que si no se controla esto, en el futuro pueden venir otras formas de criminalidad. Entonces lo que hay que evitar es precisamente eso, ¿verdad? Ok. Bueno, el tiempo se nos acabó. Quiero agradecerte el que nos hayas acompañado esta mañana, nos hayas dado tu lectura también con relación a estos temas. Creo que siempre desde una perspectiva un poquito más, menos teórico y quizás más práctica por el tiempo que tenemos de venir en este medio de trabajo. Nos permite conocer de manera in situ lo que realmente representa estos grandes retos y desafíos para una nación que necesita salir adelante. Te agradezco muchísimo. Por favor, el gusto es mío. Siempre. Gracias. Aquí estarás con nosotros cuando tengamos a bien el abordaje de temáticas como la que este día hemos tenido. Antes de despedirme, nuevamente quiero invitarlos, como ya es costumbre, a que no se pierdan Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Esta noche estará el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, en la primera parte, y en la segunda parte estará Xiomara Lazo, concejala de la Alcaldía de la Libertad Sur. No se pierda Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso esta noche a las 8 por Canal 21, 9 por Canal 19. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.